La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho en punto de la mañana. Hola, muy buenos días, bienvenidos. Hoy es lunes 4 de septiembre del año 2017. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, que está nuevamente con nosotros aquí en Lima. ¿Cómo está, Rosa María? Bueno, muy buenos días a todos, nuevamente en Lima, transmitiendo esta vez ya desde la cabina de Radio Santa Rosa en nuestra ciudad, y con enorme agradecimiento, por supuesto, al padre Héctor y a todo el staff de Radio San Martín en Arequipa, que han sido muy cariñosos, de verdad, después del programa. Bueno, querían que me quede a almorzar, querían que me quede a comer. Sí, muy cariñoso. Yo no podía porque iba a un evento familiar y en realidad estaba ya más ocupada, pero me regalaron un libro muy bonito, un San Martincito, flores, es decir, y por supuesto allá también hay, pues como acá, programas musicales. Entonces teníamos un colega, cultor de la música tradicional de Arequipa, la música regional, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece interesante de la experiencia de Sodomco, que ofrece productos diferenciados en distintas regiones al público regional, ¿no? Y una conversación interesante, que gracioso, con la gobernadora que estaba en Lima, justo sacando la plata para hacer la represa que tienen que hacer en Tambo, y que, bueno, felizmente tuvo éxito su gestión, y también con el alcalde, ¿no? Y curiosos los problemas locales, ¿no? Para un limeño que vas allá, por supuesto acá que vivimos en medio de la llovizna y de la neblina espantosa, un sol esplendoroso, pero una radiación que ya te das cuenta que te quema. O sea, que sí es fuerte el tema de la radiación. La contaminación ya es obligatorio para los niños ir al colegio con sombrero, ya es obligatorio, y se ha vuelto realmente una moda, digamos, importante, usar sombrero, lo cual me parece, la verdad, muy bien, muy saludable. Y como era antiguamente en la Sierra del Perú, y tú ves que la gente usa sombrero de paja, de lo que fuera, pero usa sombrero, ¿no es cierto? Y luego el problema número uno de la ciudad, el transporte. Porque en realidad las distancias no son lejanas, el problema es el tráfico. Y lo que el alcalde está tratando de hacer para poder solucionar ese problema. Así que muchas gracias, Arequipa. Vamos a seguir yendo a otras localidades del país donde tenemos presencia también de nuestras radios. Ojalá que pueda ser pronto, no va a ser todas las semanas, pero de cuando en cuando nos damos una vuelta por alguna de las radios de Sodomco, que para eso somos una red nacional, así que estamos contentos. Hay cosas positivas sobre Arequipa, por cierto, Rosa María. Mientras estabas allá se daba cuenta de que el Ministerio de Economía y Finanzas había informado de que durante los primeros 8 meses de este año Arequipa fue el que más ha ejecutado gasto público. Sí. Y eso es bueno. Es el que más ha invertido. No solamente a nivel regional, sino también provincial, porque los alcaldes sí estaban contentos. El alcalde, por lo menos de la provincia de Arequipa, estaba contento, porque claro, él no tiene el presupuesto del gobierno regional, pero le habían dado más atención que en otros gobiernos, y eso le había parecido, bueno, por lo menos positivo, para solucionar el problema de ¿sabes qué era? Yo lo escuchaba y pensaba en Susana Villarán, porque estaba proponiendo un reordenamiento igualito al que se frustró en Lima. Ojalá no se frustre en Arequipa, pero igualito, ¿no es cierto? Con corredores, y claro, el mismo problema. Choferes que trabajan 12, 14, 15 horas diarias, terrible, ¿no? Claro. Y decirles, no, van a trabajar 8 horas diarias, pero necesitamos la mitad de los buses, ¿no? Buses grandes, exactamente la misma filosofía, y me pareció muy interesante. Le dije, ojalá que tenga suerte y le alcance el tiempo, y por supuesto todos especulan que quiere ser presidente regional, ¿no? Esa era la especulación, dado que no puede reelegirse en ese cargo, puede hacerse elegir en otro, ¿no? Entonces, en esa historia está. Y acá, bueno, en Lima, las cosas eran un poco distintas. Este fin de semana se anunció que por fin, lo que ya habíamos venido anunciando acá, la huelga entró en su ocaso definitivo, la huelga magisterial, y los profesores regresan hoy a clases. No es el mejor día para volver en Lima, ¿no? Porque hace un frío del demonio, pero en fin, así es el invierno limeño, húmedo y frío, pero están regresando a clase los niños, que es lo más importante, ¿no? La dirigencia magisterial va a continuar sus pleitos de representación internamente, veremos quién gana, pero sí hay que decir algunas cosas que vale la pena sacar como lección, ¿no? ¿Balances? Balances, algunos balances. Lo primero es que
no se le puede enseñar a los niños que la falta de respeto a la ley es una lección a sacar. Y miren, aquí hay leyes, nos gusten o no nos gusten. Desde que se declara ilegal la huelga, inmediatamente hay que regresar a trabajar. Acá el señor Castillo dice que no, que se regresa 48 horas después. Eso sería su imaginación. Pero la ley dice otra cosa. La ley dice que quien no trabaja, no come, pues, como San Pablo. Y acá dicen, no, yo trabajo y me pagas mis días no trabajados. O sea, no trabajo y me pagas. Entonces no hay descuentos. Tampoco hay despidos. Tampoco hay, o sea, no hay ninguna consecuencia por el daño causado al prójimo. Pero ninguna. Acá en el centro de Lima, nosotros estamos en el centro, los comerciantes han sido tremendamente perjudicados, económicamente perjudicados y sucesivamente perjudicados. Y este tipo de paralizaciones afectan su economía, y estas son personas que no son ricas, no tienen grandes negocios, tienen pequeños negocios en el centro de Lima, porque ya nadie viene a poner un negocio al centro de Lima porque va a estar paralizado la mitad del año. ¿Quién pone un negocio en el centro de Lima si sabe que va a estar cerrado la mitad del año? Entonces, los maestros no tienen ninguna responsabilidad tampoco del daño causado a terceros. No quieren recuperar. No, porque no sé qué, ya pasaron 56 días, no sé qué cosa. Van a tener que recuperar hasta enero, febrero. Y el problema es que hay lluvias en buena parte del país. Los niños no pueden arriesgar su vida, ¿no es cierto?, para recuperar lo que los profesores no les han dado. Es que eso es terrible. Y encima entonces los profesores quieren sus 2 meses de vacaciones, enero y febrero, huelga pagada, y niños que no aprendieron nada este año. Porque 50 días sin ir al colegio significa, del calendario escolar, mucho tiempo. Mucho tiempo. Eso no ni con clases de recuperación. No. Todos los sábados del año y todos los domingos del año recuperas, que además tampoco es pedagógico hacer que los chicos no descansen ni un solo día. ¿No es cierto? Entonces, por lo menos los sábados van a ir. Pero de acá a diciembre, ¿cuántos sábados hay? Hay 12 sábados, 13 sábados, no hay más. Que se queden 1 hora más de clases. Hay colegios que no pueden porque tienen doble turno. Y tampoco es pedagógico, por cierto. Tampoco es pedagógico. Entonces, los colegios que tienen un solo turno sí lo pueden hacer. Ahora, hay flexibilidad para hacer planes de recuperación. Pero los planes de recuperación pues tienen que ser realistas, ¿no? Entonces, ya que estudien hasta la primera semana de enero, más los 12 sábados, recuperarán la mitad. Miren, fácil, menos de la mitad. Entonces, lo cierto es que la efectividad de esa recuperación en cuanto a recuperar netamente las clases no se va a dar. Eso sí es algo perdido. Es algo perdido. No se recupera el tiempo. Y además, los padres han tenido a sus hijos en casa, con el costo que eso significa, porque fíjense, hay millones, literalmente millones de niños en el Perú que reciben caliwarma, ¿verdad? No han recibido caliwarma durante 2 meses. Entonces, eso es un complemento, no es la alimentación completa del niño, pero es un complemento mandado por ley que no se ha podido recibir porque los niños no han ido al colegio. Entonces, hay muchos perjudicados, o sea, no es una solamente persona. Los proveedores de caliwarma, los niños que no recibieron sus raciones, los programas del Ministerio de Salud que no se pudieron ejecutar porque los niños no iban al colegio, los comerciantes del centro de Lima, del centro de Arequipa, del centro de Chiclayo, del centro de Piura, del centro del Cusco, los turistas que se quedaron varados, la gente que tuvo que caminar por horas. O sea, hay mucha gente. O sea, ¿sabes cuál es el tema aquí que a mí me preocupa mucho? Cuando no se respeta la norma. No es la norma por la norma, es la falta de respeto al prójimo. Es el otro no existe. Falta de empatía. Falta de empatía, lo que comentábamos el otro no existe. Y miento. Porque por supuesto el profesor que falleció, lamentablemente, una persona mayor, está expuesta a toda clase de enfermedades. El Seguro Social ha ya dado el resultado de la autopsia. El señor no ha muerto en una paliza, en una golpiza de la policía, ha muerto lamentablemente de una causa natural. ¿No es cierto? Y ya lo están haciendo mártir del magisterio. Entonces están utilizando a una persona para sus propios fines políticos. Entonces mientes, creas miedo, la policía mata, cuando la policía no mata, la policía lo único que tiene que hacer es contener, ¿no es cierto? Mientes sobre la ley, le mientes a los niños, le mientes a sus padres, le mientes a los maestros.
Esperamos que hoy día regresen a trabajar porque ya no había forma de sostener esa huelga. Hace más de 2 semanas que se terminó la huelga. No había nada más que ofrecer, nada más que dar. O sea, a mí me encantaría tener profesores que ganen 6.000, 7.000 soles. Me encantaría. Y seguramente eso haría la carrera magisterial muy atractiva, muy competitiva. Irían los mejores del país. Pero lamentablemente eso lo pagamos los contribuyentes. Y mientras los papás de los niños que van a la escuela pública no pagan impuestos, no vamos a tener una mejor educación. Si el 80% es informal, si el 80% del país es informal y no se recauda más, no podemos tener una mejor educación. La plata sale de un solo lugar, que es el bolsillo del contribuyente, y no somos muchos. Entonces, ¿cómo hacemos para cubrir salud, pensiones, gastos militares, planilla de las fuerzas policiales, fuerzas armadas y planilla del magisterio, que es la planilla más grande del Estado? Me dicen, sí, pero si le sacas a no alcanza, papito. Si le sacas a 130 congresistas, no alcanza. Ni para darles una propina a los periodistas, a los maestros. No alcanza, pues, porque son 130 congresistas contra 300.000 maestros. ¿Qué va a alcanzar? No alcanza. Y el señor, efectivamente, Pedro Castillo, ha dicho que hoy 10 días de duelo nacional. En parte tiene razón, porque hay que recordar a todos los que han perdido algo. Plata, tiempo, trabajo, clases. Eso es el duelo. La muerte lamentable y tristísima de una persona por causas naturales, por supuesto, que genera el duelo de su familia. Y con toda razón. Pero no es un duelo nacional. Y que quieran usar a esa persona es una vergüenza, de verdad, porque ese es un uso de un fallecido, ¿no es cierto? Rosa María, la huelga se ha levantado. ¿Cómo quedan algunos actores que han participado dentro de esta huelga? Bueno, hay algunos que quieren cosechar, ¿no? Ajá. Por ejemplo, Jorge del Castillo, según él salvó el Perú, ¿no? Yeah. No me extraña nada, pero en fin, ¿no? Hay otros congresistas que han sido bastante más modestos, ¿no? Pero su participación fue positiva, sí, pero lamentablemente va a ser negativa a largo plazo, porque cada vez que haya un problema los van a llamar y no le corresponde al Congreso negociar nada, ni de buena voluntad, ni oficiosamente, como cuando llaman a la iglesia. Claro. No le corresponde a un sacerdote ni oficiosamente negociar nada, no deben meterse ahí. Pero bueno, ya se metieron, ya. Fuerza Popular. Fuerza Popular queda mal, Ajá. Aliado del Movadef, del sector más radical del magisterio. Mal. El gobierno débil, acorralado, sin respuestas, ha dejado morir esta huelga, digamos, de inanición. No te voy a comer, entonces, claro, muere. Pero ese método hace que la huelga se extienda mucho tiempo. Claro. O sea, funciona, claro. Yo sitio una ciudad, ¿no es cierto? Le corto todos los suministros y 2 años después están todos muertos, pero me demoro 2 años. Entonces, no es Leningrado, ¿te das cuenta? Esto hay que manejarlo de otra manera. Y creo que el manejo de la cuestión, y en algunos momentos ha sido muy lamentable, porque el ministro del Interior se peleaba con la ministra de Educación a viva voz. O sea, yo creo que la ministra de Educación fue humillada en el Congreso. Ella debió salir de esa sesión diciendo, a mí no me maltrata esta bancada, ¿no? ¿Debería la ministra renunciar después de todo esto? ¿Presentarse al Congreso para este pedido de interpelación? Si yo fuera la ministra renunciaría de todas maneras, no sé cómo aguanta, la verdad. Pero no porque haya hecho algo realmente malo o dañino para los niños. Yo no creo que ella haya dañado a los niños. Por el desgaste. No, porque debe ser hartante estar en una situación tan espantosa donde tienes un dirigente que te dice yo soy el dirigente y tienes otro dirigente que te dice yo soy el dirigente. El que debería renunciar es el ministro de Trabajo, ese sí por vergüenza. Disculpe, me parece no ha hecho nada. Cuando le tocaba, la única reivindicación que quería Castillo era que lo reconocieran como líder sindical. Con el que tenía que hablar, ¿con quién era? Con el ministro de Trabajo, no con la ministra de Educación. Su problema era de registro sindical, básicamente. O sea, esta huelga ha sido por el poder. Ha sido una huelga de encontrar el camino para llegar al poder por parte de un sector del magisterio que no se siente representado por Patria Roja. Ese es todo el tema. ¿Ya? Y arrastran, por supuesto, a miles de profesores que sí quieren ganar más. ¿Quién no va a querer ganar más?
quieren ganar más, quieren que se les considere más, quieren que se les dé más tiempo para estudiar para sus evaluaciones, que todo eso está muy bien. Y yo creo que algunas reivindicaciones que han logrado me parecen positivas, ¿no? Que la evaluación no es punitiva, que la pero digamos, ya se conocían. Pero Pablo Kuczynski prometió a los maestros que para el 2021 van a ganar 4.000 soles. Está prometido y lo va a cumplir. ¿Ya? Pero de eso depende que el país crezca. O sea, si el país no crece, la planilla pública sale del contribuyente, eso hay que repetirlo todo el tiempo. No existe una cosa llamada plata del Estado. Eso no existe. Es la plata de las personas, es la plata de los peruanos, que pagando impuestos, los empresarios y las personas naturales, hacemos este país. Entonces, todos quisiéramos tener, reitero, maestros de mucho más dinero. Tan es así que la escuela privada se ha convertido en una opción para el 50% de los niños de Lima. O sea, sin subsidio estatal, cero subsidio. En otros países no te pueden creer. Sin subsidio estatal. Por supuesto, muchas de mala calidad, también hay que decirlo. De peor calidad que la escuela pública. Pero el 50% de los niños de la capital, la mitad de la planilla de la capital, digamos, de la matrícula de la capital, es privada. Porque los padres están dispuestos a hacer un sacrificio y pagar algo o un poco más por la educación de sus hijos. Eso debería dejar más plata para la escuela pública, ¿no es cierto? Ojalá la dejara. Pero tampoco es así, porque no hay plata suficiente para educar a todos los niños peruanos. En otros países los impuestos son muy altos, pero a cambio te dan una educación de primera, te dan una salud de primera y tú no tienes nada de qué preocuparte. Bueno, es una cadena que hay que romper, que tiene que ver incluso con la informalidad. Claro, en el Perú los impuestos son altísimos, discúlpeme, son altísimos para el que paga, pero para el que no paga son cero, salvo el IGB que lo pagamos todos en el consumo, que es el 18% de lo que tú comes, ¿no es cierto? Pero gastas, pero el resto es terrible. Entonces, la verdad es que hay que tener que sacar lecciones de esto. Pero para mí una lección clara es que los maestros de la dirigencia, no los maestros de base, tienen la impresión que están por encima de la ley. Esa ley no me gusta, no la cumplo, no me da la gana. A ver que un alumno se pare en clase y diga eso. Mire, profesor, el examen que nos va a tomar, no me da la gana que me lo tome, ¿ya? Oiga, nada, no vamos a la huelga, acá nadie da examen. El profesor se vuelve loco, los chicos llaman a los padres, hay una sanción, ¿no? ¿Qué es esto? Llaman al director, medida disciplinaria, pues, ¿no? Ese examen a mí no me lo toma, no quiero. Entonces, eso no puede ser. Y eso se repite en otros temas, ¿ah? Así es. El tema del Tribunal Constitucional, la conducta del Congreso frente al Tribunal Constitucional es igualita a los del magisterio, los docentes de la cúpula, digamos, frente a la sociedad. Esa resolución del Tribunal Constitucional no me da la gana, pues, no la cumplo, no quiero. Oye, pero la ley dice, no quiero, pues no me da la gana. Vamos a pedir una acción de nulidad, no la vamos a cumplir, no queremos cumplirla, esa ley no me gusta. Entonces, oye, perdón, un momentito, esa es la ley. Esa es la ley. Y al presidente de la República, quiere viajar, no viaja, pues. Que recorte su viaje, lo hace más chiquito. ¿Pero por qué más chiquito? Porque no da la gana, pues. Porque tenemos el poder, porque tenemos chancarte. Podemos chancarte, pues. Chancarte como nos dé la gana, ¿eh? Acá mandamos nosotros. Yo no sabía, me acabo de enterar de nuevo, la ley, que la Constitución había sido modificada por la bancada fujimorista y ahora la bancada fujimorista dirige las relaciones exteriores del Perú. Hasta donde yo sabía, las relaciones exteriores del Perú las dirige el presidente de la República. Así dice la Constitución del Perú. Y si el presidente necesita permiso de viaje, es porque necesita de la confianza del Congreso para esos viajes que son de manejo de las relaciones exteriores del Perú. Pero la bancada fujimorista lo está haciendo por fregar, nada más que por eso, por demostrar poder, una y otra vez. La gente se harta de los prepotentes. Hasta los maestros se hartan de los prepotentes, ¿eh? O sea, la gente se harta. Yo no sé qué piensan cosechar en el 2021 con esa actitud de prepotencia permanente frente al poder. Pero prepotencia y prepotencia y prepotencia.
8:20, vamos a la pausa, vamos a hablar con Gustavo Gorriti, que IDL Reporteros nuevamente, adelantándose por supuesto a los hechos, ha publicado parte de la sentencia del Tribunal Constitucional, y la señora Letón ha dicho que es irrita, ¿no? No sé qué, ha usado cualquier cantidad de adjetivos, ¿no? Prácticamente que esa, no es irrita, no, que es fraudulenta, que eso que han publicado es fraude. Cada vez que alguien le dice a Gustavo Gorriti que lo que ha publicado no es verdad, es verdad. ¿Ya? Es verdad. Y por supuesto vamos a hablar de la noticia del viernes, Joseph Maiman hablando frente a la Fiscalía. Regresamos con eso. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Recuerden, tenemos un canal en Twitter, @Sodomco. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos en el aire, esto es A Pensar Más en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, que integra a Radio Santa Rosa en Lima, que en estos momentos nos tiene también en Facebook Live. Radio Santo Domingo RS de Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, y también con nuestras emisoras hermanas Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Desde Puerto Maldonado, por canales internos, César González, Rosa María nos informan que los colegios están llenos de alumnos, pero no hay profesores. Es que pues el señor Pedro Castillo ha dicho el día de duelo. Y a mí, yo maestro, tengo muchas cosas que hacer el lunes, me quedo en mi casa, todavía me tengo que arreglar, ¿no? Entonces me quedo. Oye, a mí me provocaba quedarme en la cama hoy día. Yo le aseguro que a Abel también, y a Ismael, está calientita la camita, en vez de salir a trabajar acá con la llovizna que hay en Lima, me quedaba en mi cama. Pero ¿saben qué pasa? Que uno tiene que responder a sus obligaciones. Sí, ser responsable. Y esa es la otra cosa que a mí me sorprende, como digo siempre, pues, ¿no? Los actos tienen consecuencias lógicas. Ya en el Perú no. Las consecuencias son ilógicas. ¿No es cierto? De verdad, siempre. Como la justicia. Como la justicia. Sí, todo puede pasar. Sí. Dicho sea de paso, Nadine Heredia ha mandado una carta pública este fin de semana pidiendo equidad en el trato. Es decir, lo que está diciendo, traducción, ¿no? Es, si yo estoy presa, ¿por qué Keiko Fujimori no está presa? ¿Por qué Toledo no está preso? ¿No es cierto? ¿Y por qué Alan García no están presos? O sea, todos han recibido plata. El señor Marcelo Podorech ha dicho que todos han recibido plata para sus campañas. Si eso es delito, que ella considera que no es delito, y ya la han investigado, por eso es verdad, varias veces. Bueno, pues, si ese es el delito, ¿por qué no están todos presos? Porque el Poder Judicial, discúlpeme, ya lo sabemos todos, no funciona igual para todos los peruanos. No hay equidad. Es impredecible. Y cuando yo digo eso, la gente se ríe, pero no es gracioso. Tener una, ¿cómo se llama? Un Poder Judicial impredecible quiere decir que no se puede confiar en él, porque no obedece a la ley, obedece al, no sé, humor del juez, a las preferencias políticas del juez, a las simpatías del juez, a los favores obtenidos por el juez, a cualquier cosa, menos a la verdad. Entonces, ese es el problema. Aquí no hay consecuencias lógicas. Bueno, para la muchacha que atropelló y mató, que no atropelló, chocó y mató, parece que las consecuencias iban a ser bien lógicas, ¿no? Sí, claro que sí. Miren, yo no sabía, me había olvidado de la sumatoria de condenas, ¿no? Porque hay 2 chicas fallecidas. Y tú sabes que hoy en el Perú se pueden sumar las condenas. Ajá. Entonces, por cada una tiene 8 años. Se podría ir 16 años presa. ¿Ya se pueden acumular? Sí, claro. Eso Ahora, no lo que pasa es que, a ver, te cuento. Ajá. Según la ley se pueden acumular. Ya. Los jueces nunca utilizan ese criterio. Correcto. Entonces, Okay. te ponen el máximo de una diciendo que han acumulado 2. ¿No? Pero no usan ese criterio porque no están acostumbrados a usarlo. Pero en este caso estamos hablando, ¿no es cierto?, de 2 vidas por irte de juerga, tomar licor. Entonces, de nuevo, consecuencias lógicas. Si te emborrachas, ¿no es cierto?, y manejas un carro, te puedes matar tú, que en fin, puede ser un suicida, o puedes matar a otras personas que no tienen la culpa de tu negligencia. Por lo que se convierte en un peligro para la sociedad. Exactamente, pero así de claro. Entonces, en el Perú, hasta hace muy pocos años, no tenía, como no es doloso, porque es culposo, ¿no es cierto?, no hay la intención de matar,
no tenía pena efectiva de cárcel. Hasta hace muy pocos años, hasta hace, ¿qué te digo?, 10 años no había pena de cárcel. Ahora la hay. Consecuencia lógica. Si tú bebes, tú eres el conductor, atropellas a alguien, o tú mismo manejando, mueres y haces morir a otras personas, tú eres el responsable, pues. O sea, ¿qué otra consecuencia lógica va a haber de eso? Y señores y señoras también, niñas y niños, jóvenes, nunca se suba, acá hay una chica bien joven, no te subas al carro de una persona que ha bebido. Aunque haya bebido un poquito nomás, que no era el caso de esta chica, que tenía el triple de lo permitido por ley. ¿No es cierto? No te subas al carro de una persona que ha bebido. Punto. Como disciplina. Hay taxis hoy. Y el taxista normalmente que está de amanecida, lo máximo que ha tomado es un café, un emoliente, algo caliente para estar despierto. Pero se gana la vida, lo ayudas a ganarse la vida y tú llegas a tu casa sano y salvo. Entonces usen taxis. Ya, ahora de verdad, reuniones de los jóvenes que uno ve, miras por la ventana, no hay un solo carro afuera, ni prestado del papá, nada, todos en taxi. O esperan, la otra es esperar. Yo sé que el Metropolitano abre 5:30. Bueno, pues espérate el domingo, pues a que el Metropolitano abra. Es mejor que te quedes en un sitio hasta las 5 de la mañana y amanezca, y que te vayas en el Metropolitano, a que estés deambulando a las 3 de la mañana en un carro de alguien que con las justas conoces, que de repente está zampadísimo y que te vas a matar de todas maneras antes de llegar a tu casa. No, ya no se puede. Miren, cuando yo era joven era muy común que la gente condujera, y en mi generación hubieron muchos muertos, ¿ya? Y eso nos enseñó algunas lecciones de vida. Pero ya no, pues ahora ya tienen toda la información, ya saben lo que les va a pasar. Y era una época donde las pistas no eran tan buenas como ahora, había mucho más huecos, entonces que te caías al hueco, pues era lo peor que te podía pasar, ¿no? Ya no podías avanzar, ¿no? Me dice César Casasola que solo hay una persona muerta. El viernes desmintieron que la otra persona habría muerto. Gracias a Dios. Le agradezco, señor Casasola. Yo no he estado en Lima, he estado en Arequipa. Lamentablemente las noticias allá llegaron tergiversadas y recién he llegado anoche, así que le agradezco la información que usted me pone al día. En fin, pero aún así, por lesiones graves, y las otras personas que han sobrevivido tienen lesiones graves, están hospitalizadas, también hay sanción penal y también se pueden sumar, ¿no es cierto? Entonces, no solamente es el homicidio culposo, ¿no es cierto?, por estado de ebriedad, sino también las lesiones graves culposas por estado de ebriedad. No es poca cosa las dos cosas, ¿no es cierto? Entonces, en fin, hay que hacer una pausa, pero regresamos con Gustavo Gorriti para hablar un poquito de su sentencia. Acá me pone la palabra, según la señora letona, apócrifa. ¿Ya? Apócrifa quiere decir que no es, claro, que es otra. Y hay varias cosas que decir acá sobre el tema. Les adelanto, al señor Augusto Ferrero no le toca votar en esta sentencia, que es el vocal que acaba de ser nombrado en el Tribunal Constitucional, y no le toca porque no ha estado en la vista de la causa. El señor Urbiola sí ha estado en la vista de la causa. El señor Augusto Ferrero llega hoy. Ya votaron todos y hay 5 votos. Entonces la maniobra de declararla nula para poner a Augusto Ferrero y después que la vuelvan a votar es una maniobra cochina propia de un Congreso que no sabe jugar bien con decencia, propia de un Congreso que defenestra a miembros del Tribunal Constitucional, como lo hizo el fujimorismo en el año 98 cuando no les gustó una sentencia. Como no les gustó que les dijeran que no había reelección, bueno, entonces lo votamos. Y este Congreso va por el mismo camino. Como no nos gusta, los votamos. ¿Así? Bueno, ahí se van a tener que enfrentarse a mucha gente, ¿eh? Va a ser más complicado. Vamos a la pausa y regresamos. Volvemos.
Bien, Susana Villarán explicará vínculo con empresa brasileña. La exalcaldesa se presentará ante la sesión del grupo Lava Jato desde las 9:30 hoy. Está muy bien y ella jamás ha evadido ninguna responsabilidad. A mí me hace gracia cuando unos coleguitas que se sienten vacancísimos, ¿no? Fuertes, machos, ¿no? Dicen, ay, la van a llevar de grado, fuerza. Oigan, no la tienen que llevar ni de grado ni de fuerza. No saben ni lo que significa. De grado quiere decir por tu propia voluntad y de fuerza es contra tu voluntad. De grado o fuerza. Es como decir de agrado, o sea, ¿no? Es una expresión muy antigua que se utiliza en términos judiciales. Una vez me citaron a mí de grado fuerza y al presidente de la comisión le dije, yo no tengo ningún problema, por la fuerza, por favor, me manda la policía y que me enmarroquen. Y voy a entrar gritando libertad de expresión, a gritos. Se pegó tal susto, me dijo, no es necesaria su presencia. Ya. No, es que quería montar un show, claro. Y le dije, yo no me presto. Pero justamente estamos con Gustavo Gorriti en la línea telefónica para hablar del tema Maiman, que él ha explorado bastante, pero antes, para recoger su comentario sobre la señora letona, que dice que la publicación de IDL Reporteros es de una sentencia apócrifa. Gustavo, muy buenos días. Buenos días, Rosa María. Bueno, no sé por qué siempre que publicas algo sale alguien del Ministerio Público, esta vez la congresista fujimorista, a decir que es falso, que la sentencia que has publicado en el portal es apócrifa. ¿Qué podemos comentar a eso? Bueno, no sé si Letona lo dijo refiriéndose a lo que publicamos ayer en IDL Reporteros o si se refirió al Twitter que sin ninguna publicación había sacado Gilbert Violeta hace un par de días. Sea como fuere, no tengo por costumbre considerar a los políticos fujimoristas como una fuente de autentificación de lo que hago. Sí. Lo que nosotros hemos sacado corresponde fiel y fidedignamente a 3 páginas, la portada, la última página y la resolutiva de la sentencia de 70 y tantas páginas del Tribunal Constitucional. Gustavo, ¿ustedes han tenido acceso a las 70 y tantas páginas? He obtenido las 70 y tantas páginas y puedo publicarlas si es necesario durante el día de hoy. Qué buena noticia. Esperemos que así sea, porque como dicen varios, ya te estás adelantando tanto a algunas instituciones, porque obviamente la mayoría aprofujimorista va a luchar contra esta sentencia, va a pedir su nulidad, va a utilizar a su nuevo miembro del TC para esto, porque van a tratar de invalidar Urbiola, en fin, van a desplegar una serie de estrategias. Estamos viviendo un retroceso a lo que pasó hace exactamente 20 años, con el Tribunal Constitucional, que estuvo entonces encabezado por el ilustre Manuel Aguirre Roca, y que fue el primero que se enfrentó a la dictadura fujimorista desde el punto de vista judicial, buscando parar la reelección. Ya sabemos lo que pasó. Eso originó la primera serie de protestas que 3 años después terminaron con la dictadura fujimorista. Yo veo otra vez en un momento decisivo, en algo que tiene que ver con cuestiones fundamentales de libertad de conciencia. El Tribunal Constitucional está en el centro de una pugna respecto de si vamos a hacer una democracia real o si vamos a hacer una democracia rehén a una mayoría que busca actuar sin otro criterio que el de la disciplina del voto, tal y cual es mandado por el mototaxi. Bueno, Gustavo, también queríamos hablar del tema de Maiman. Ya la Fiscalía ha filtrado la información del testimonio de Maiman, bastante, digamos, detallado, que revela además un dato que me parece importante. No solamente él ha sido testaferro en el caso de Odebrecht, sino también de Camargo Correa. Es decir, entran acá las otras empresas. Y eso me parece un dato revelador. ¿Qué sabemos de Camargo Correa hasta ahora? Lo que sabemos, se sabía ya por una investigación, un dato que salió de Inglaterra y que llevaba varios meses en que se avanzaba
privado, en este caso, hecho por Marcos de Moura Vanderlei, es un nombre que debe sonarle a más de uno, cuando éste trabajaba todavía como el principal funcionario de Camargo Correa en el Perú, en relación con aparentemente ha tenido una relación contemporánea, sin duda alguna, con Irsa Sur, con los trabajos de Irsa Sur, de los cuales Camargo Correa tenía un segmento y el consorcio que capitaneaba Odebrecht tenía otros segmentos. Ese depósito que inicialmente se pensó que era de otra persona, resultó que era uno hecho por, de nuevo, Marcos de Moura Vanderlei, a las cuentas de Maiman, y ahora, de acuerdo con lo que ya se ha sabido de la primera parte de la colaboración eficaz de la delación de Maiman, esto también correspondía exactamente al mismo esquema de coima en el que participó igualmente Odebrecht y su consorcio posteriormente. Queda todavía algunas cosas, no algunas, bastantes cosas por precisar en todo ese proceso, pero lo que es la información básica ya ha salido, y de acuerdo con lo que yo sé, corresponde a lo que pasó, corresponde a aquello que Maiman va a ampliar en su declaración formal. Ahora, hay una cosa que yo te he preguntado en privado y te lo puedo preguntar en público también porque me parece una cosa interesante. Mucha gente me ha preguntado, ¿por qué Maiman quiere hablar? ¿Qué le hizo Toledo? ¿Cuál es su motivación para colaborar? Hay más de una motivación, me parece, pero en un posible orden de prioridades es la siguiente. Uno, como es más o menos conocido, Maiman, después de haber sido un multimillonario, un tremendo crecimiento en Israel con inversiones sobre todo concentradas en el sector energético, tanto en el Medio Oriente como en la ex Unión Soviética, entró en quiebra, entró en bancarrota, y una de esas bancarrotas verdaderamente aparatosas. Eso se combinó con el hecho de que su salud se agravó hasta considerarse de que ya le quedaba muy poco tiempo de vida. En ese proceso, reducido, si no a la pobreza, sí al fracaso económico total, él pasó por una operación de trasplante de hígado que tuvo lugar en Francia. Y luego de haber estado a las puertas de la muerte, verdaderamente, sin ninguna exageración, inició un proceso lento de recuperación, que contra lo que esperaban muchos, entre ellos entiendo que muchos médicos, es una recuperación que ha tenido progresos constantes dentro de lo gravísimo de la situación en la que estuvo. Y en esa recuperación personal de salud, él ha empezado también a luchar por la recuperación de por lo menos parte de su dinero y sus propiedades, y se encuentra en un arbitraje decisivo contra el gobierno egipcio por el gasoducto que unía Egipto con Israel y que fue afectado de manera decisiva durante los eventos tumultuosos realmente mal llamados de la mal llamada primavera árabe. Entonces es un arbitraje por algunos cientos de millones de dólares que si lo gana pues puede representar el que de nuevo se ponga de pie, no en la misma dimensión de antes, pero se ponga de pie. Ahora, en ese arbitraje, que hasta donde yo entiendo, él ya va ganando varias etapas previas, la parte reputacional es un elemento importante. Y la parte reputacional obviamente no se fortalece cuando se tiene una orden internacional de captura Interpol y cuando no se puede mover de Israel sin el riesgo de ser arrestado. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que
Toledo aparentemente se vino abajo, y aparentemente, no estoy del todo seguro de eso, pero aparentemente durante el tiempo en el que él estuvo peor de salud. Entonces, ambas cosas se combinan. Él ha buscado limpiar el problema que tiene aquí en el Perú, y ha buscado limpiarlo entrando en un proceso que, según me dijo en la entrevista larga que tuvimos, que publiqué en Nivel Reporteros, él intenta no considerarlo como una delación, aunque la verdad no es otra cosa que eso. Pero entonces esa es la cosa que lo ha llevado a buscar en arreglar las cosas con las autoridades peruanas, contando lo que pasó a cambio de los premios que se da a ese tipo de violaciones. Y como hemos visto, el proceso está en curso, está en pleno curso. Ya se han levantado la medida de prisión preventiva y todo eso, y lo que ahora queda ya es esperar la parte formalizada, sellada, con todas las pruebas, con todos los documentos corroborativos de esa delación, lo cual sin duda va a poner a Alejandro Toledo en una posición algo más que comprometida. No, va a ser, digamos, fulminante, supongo yo. Lo que pasa es que, por otro lado, no se ve una estrategia clara de cómo extraditar a Alejandro Toledo. Bueno, ese es otro asunto. Sí. Y luego lo que se tiene que decir es que para la próxima, si es que hay próxima, las autoridades fiscales, judiciales y políticas y del Ejecutivo peruano deberían aprender algunas cosas básicas de cómo proceder en ese tipo de cosas. Sí, ahora Toledo obviamente está centrando su defensa en Estados Unidos con buenos abogados en sostener de que aquí no va a tener debido proceso. Claro. Ese es el tema, al final de cuentas. Pero bueno, esperemos que se resuelva favorablemente a los intereses de la justicia. No olvídense del Estado peruano ya de lo que es justo e injusto. Dicho sea de paso, Nadine Heredia ha escrito este fin de semana una carta que se publica en La República pidiendo equidad en el trato. O sea, en el entre líneas lo que dice es, si yo estoy presa, ¿por qué no está presa Keiko Fujimori? Y es algo que nos preguntamos todos, que te preguntas tú y que me pregunto yo, y hasta ahora no entendemos. Salvo que tengamos un control real del aprismo del fujimorismo, básicamente el aprismo y por interpósita persona del fujimorismo, en el Poder Judicial. ¿Tú crees que a esas alturas eso es así? Yo creo de que, mira, nosotros hemos investigado el caso, nosotros hemos sacado las cosas que se hicieron simultáneamente sobre Humala, sobre Keiko Fujimori y sobre el APRA en el interrogatorio que se le hizo a Marcelo Olmos en Curitiba el 15 de mayo. Nosotros lo sacamos. En un primer momento el Ministerio Público sacó uno de esos comunicados ambiguos, pero donde se decía en forma que no se prestaba a equívoco de que nosotros y el reportero habíamos faltado a la verdad, habíamos mentido. En ese aspecto, lo que, como sabe, provocó un ataque histérico, estridente, de todo el lumpenaje, de todos los fujimoristas y apristas. Bueno, la investigación, nosotros por supuesto proseguimos y sacamos las cosas y todo esto, y lo último que hicimos fue que nos amilanara en lo más mínimo ese tipo de ataques, y pudimos probar al 100% cada una de las cosas que dijimos. No solamente lo probamos al 100%, se añadieron cosas nuevas. Y al final el Ministerio Público primero tuvo que reconocer de que se había encontrado el documento que nosotros habíamos publicado en junio, y finalmente les ha llegado a fines de agosto, comienzos de septiembre, aquí a Lima formalmente, según dicen. Y han tenido muy en contra de su voluntad que empezar una investigación preparatoria en torno a esto. La tremenda diligencia que tuvieron en el caso que concernía a Ollantumala y Nadine Heredia fue exactamente lo opuesto, exactamente lo antónimo en el caso que concernía a Keiko Fujimori y también al APRA. Entonces,
eso da un conjunto de señales inequívocas, al margen del palabreo de poco valor que puedan hacer. Y eso señala la inmensa necesidad de que haya una investigación a fondo y una vigilancia social profunda de la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público. Desde mi punto de vista, si no hay presión, si no hay control, si no hay una investigación periodística a fondo y honesta en este aspecto, que no dependa del Ministerio Público, hay un riesgo grave de que se tenga una investigación distorsionada y totalmente sesgada, concentrada en torno a aquellos que no tienen poder político, que no tienen presencia dentro del Poder Judicial y la Fiscalía, y a costa de dejar de lado, y lo que finalmente no es otra cosa que un encubrimiento, de aquellos que deben ser seriamente investigados. Bueno, muy bien, Gustavo, muchísimas gracias por esto. Y ya he puesto en Twitter que anuncias que puedes publicar hoy las más de 70 páginas de la resolución del Tribunal Constitucional a través de IDL Reporteros. Otro triunfo de ustedes, otra primicia, y espero que así sea, para taparle a la boca a la gente que está diciendo que la sentencia es apócrifa. Pues es una tontería completa. En fin, gracias, Gustavo, por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Rosa María. Y nosotros tenemos que hacer una pequeñísima pausa. Regresamos con la parte final del programa. No se mueva nadie. Amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Tenemos un canal en YouTube, Sodonco, donde este y todos los programas de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación están a su entera disposición. Bueno, tremenda pepa que le hemos sacado a Gustavo Gorriti, porque claro, para responder a los fujimoristas que ya están diciendo que lo que han publicado es apócrifo ayer, porque han publicado en la carátula una página importante y la página resolutiva, ¿no? Ya van a publicar las más de 70 páginas hoy, para que se las lean todos. Esa ya es una sentencia. El tribunal la publica el 6, tengo entendido, que es mañana. Hoy día estamos 5, claro, mañana, el día de mañana. ¿Perdón? Entre el 8 y 9 de septiembre. Entre el 8 y el 9. Ya, entonces eso es el viernes. El viernes. El viernes, ¿ya? Pero los votos, ¿por qué? Porque faltan los votos singulares, que son los del doctor Blum y el doctor Sardón, que piensan de una manera distinta. Pero los votos mayoritarios, los de los 5 vocales que han votado a favor, digamos, están claros, ya votaron a favor, ya formaron sentencia, y al formar sentencia ya la redactaron y ya está firmada, ya se recogieron sus firmas. Claro. Obviamente que se ha filtrado. ¿Para qué? Para que no vengan con el cuento de que Augusto Ferrero puede participar en ese debate, porque ya no le corresponde. La vista de la causa y la resolución ya fue firmada antes de que llega hoy, ya, y queda claro que se firmó antes. Todas estas contingencias se tienen que hacer en este caso porque, como ha recordado Gustavo Gorriti, tenemos una muy mala historia del fujimorismo con el Tribunal Constitucional, y ya los conocemos, y cada vez que el Tribunal Constitucional ha tratado de enmendarle la palabra al fujimorismo, el fujimorismo ha disuelto el Tribunal Constitucional. Entonces, hay que tener cuidado. Y en el caso de corrupción, por supuesto, no puedo estar más de acuerdo con él. El fujimorismo tiene que hacer un trabajo de acompañamiento. O sea, ya nos hemos dado cuenta claramente el sesgo que tiene el Ministerio Público y el sesgo que tiene el Poder Judicial. El APRA decide quién va preso y quién no va preso, ¿no es cierto? Keiko Fujimori tiene la misma conducta. Yo no digo que sea delito, porque no creo que lo que haya cometido ¿cómo se llama? El señor Humala y su esposa sea delito, ¿no? Y yo no creo que Mark Vito tenga que ir preso tampoco. Tampoco creo que Keiko Fujimori deba ir presa. Pero a igual razón, igual derecho. Entonces, es un tema de coherencia acá. Exactamente. Claro. Si es exactamente igual y está aprobado por las mismas personas, con los mismos datos, con las mismas libretas, que es así, entonces tiene, pues, Keiko también tiene su agenda, pues, ¿no? La agenda de Marcelo Odebrecht. Entonces tiene que tener el mismo trato. Y no lo tiene. Ahora, el fiscal el viernes leí que había pedido la traducción, porque no entiende qué quiere decir aumentar 500. Y hacer visita, hacer que tranca, traducción oficial. Oiga, el traductor oficial te hace la traducción más o menos en 3 segundos, ¿no? Claro. Ya, hasta yo lado, hacer es hacer. Ya, listo. O sea, se ponen necios, ¿no?
Esa es la verdad, cuando no se trata de Nadine Heredia y Ollantumala. Y es rarísimo, pues, rarísimo. Los Humala van a cumplir el 13, 14, 13, ¿no? Me acuerdo por la Embajada de Francia. Uh-huh. El 13 de julio los metieron presos. Estamos a 4, 10, 9 días, cumplen 2 meses presos. Y eso sí, no hay acusación fiscal. Yo creo que Alan García ha ordenado que no haya acusación fiscal. Juárez Atoche no puede acusarlos de nada hasta ahora. Hasta ahora no los acusan. Prisión preventiva por un peligro de fuga porque sus hijas se fueron de viaje, que ya regresaron, por supuesto. O sea, culpando a las niñas. Una cosa vergonzosa. Ya, ese Juárez Atoche no quería hacerse cargo del caso de Keiko. Lo han obligado a hacerse cargo del caso de Keiko. ¿Qué creen ustedes que va a hacer con el caso de Keiko? No, como con la señora Nadine Heredia me demoré 2 años, ahora me voy a demorar 3 años con la señora Fujimori. Es una vergüenza. Yo de verdad, como le dije una vez al señor Sánchez, Pablo Sánchez, un fiscal importante en los casos de justamente corrupción del fujimorismo, el regreso de Blancanegra y de Colán. ¿No? O sea, ¿qué cosas están pensando? A este sí, a este no, ¿con quién me arreglo? Y el tema es que yo no sé con quién está arreglando, porque ya no hay un Montesinos, pues, ¿no es cierto? Y ya no hay un Fujimori, entonces hay otra Fujimori. ¿Con quién está arreglando? ¿Con Alan García? ¿Con los abogados de García? Al cual no le pasa nada y vive a todo tren y opina a través del Twitter, ¿no? Opina, pues, disculpe, es una cosa que ya, cada vez que opina, te da pena por el apanado que le hacen, ¿no? Sí. No, pero en mi gobierno las personas no migraron, dijo ayer, ¿no? Migraron en los gobiernos pues de Toledo, se redujo el número de migrantes. Oiga, señor, ¿por qué no publica el cuadro de su primer gobierno? Del año 85 al año 90 salieron del Perú 1 millón de personas que se morían de hambre y salieron a buscar un futuro mejor. Y miren, de mi generación, los que salimos a hacer maestría, yo volví porque era una patriota, pero el resto se quedaron, nunca más volvieron, se nacionalizaron de las nacionalidades a los países a los que fueron, pero ni siquiera puede entender en su cabeza, ¿no es cierto?, que tiene ese pasivo que cargar encima, que forzó la migración de 1 millón de peruanos y sale a decir que en su segundo gobierno la gente no migraba. Y aquí iban a migrar, pues se habían ido todos. ¿Quién más iba a migrar? ¿No? O sea, ya se fueron. No, que ahora ha regresado la migración. La migración responde a un tema de oportunidades. La gente migra cuando ve que no hay oportunidades. Nunca tuvo el Perú una etapa más oscura por falta de oportunidades del 85-90. Y les digo porque yo era una profesional joven. Uh-huh. No había trabajo, había una hiperinflación, había terrorismo. ¿Qué cosa íbamos a encontrar en el Perú? Nada. Salías a estudiar afuera, que fue mi caso, y te rogaban que no volvieras. Tu familia te decía, no vuelvas, por favor. Te queremos mucho, pero no vuelvas porque acá no hay nada. Ese era el mensaje. Aquí no hay nada, no vuelvas. Entonces, ese mismo señor escribe que durante su gobierno se redujo la inmigración porque había prosperidad. No, señor, había un boom de los metales peruanos, los metales en el mundo que favorecía a los metales peruanos, y fue un gobierno que se llenó de plata y que pudo haber resuelto problemas sociales para siempre. Y no lo hizo, no hizo ninguna reforma social importante. Pudo haber resuelto todo el problema de la infraestructura vial en el Perú. Se hizo mucho, pero no lo resolvió. Entonces, más bien lo que hay que decirlo, oye, con la cantidad de plata que tuviste, es increíble todo lo que no hiciste. Pero es Alan García. Y esto en medio de una vida, como le digo, de lujo. De lujo. O sea, el pisito que tiene en Madrid, ¿quién se lo paga? ¿Ah? Como una vez me dijo un señor muy sabio, se lo estás pagando tú, que me escuchas. Bueno, lo vamos a dejar acá, porque son las 9 de la mañana, nos tenemos que despedir, ¿no? Pero mañana regresamos con más, ¿eh? Con más viada. A ver si se ríe, regresamos con más viada, con ganas de fastidiar a más gente. ¿Volvemos? Claro que sí, mañana volvemos de todas maneras. Nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por
La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho en punto de la mañana. Hola, muy buenos días, bienvenidos. Hoy es lunes 4 de septiembre del año 2017. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, que está nuevamente con nosotros aquí en Lima. ¿Cómo está, Rosa María? Bueno, muy buenos días a todos, nuevamente en Lima, transmitiendo esta vez ya desde la cabina de Radio Santa Rosa en nuestra ciudad, y con enorme agradecimiento, por supuesto, al padre Héctor y a todo el staff de Radio San Martín en Arequipa, que han sido muy cariñosos, de verdad. Después del programa, bueno, querían que me quede a almorzar, querían que me quede a comer. Sí, muy cariñoso. Yo no podía porque iba a un evento familiar y en realidad estaba ya más ocupada, pero me regalaron un libro muy bonito, un San Martincito, flores, es decir, y por supuesto allá también hay, pues como acá, programas musicales. Entonces teníamos un colega, cultor de la música tradicional de Arequipa, la música regional, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece interesante de la experiencia de Sodomco, que ofrece productos diferenciados en distintas regiones al público regional, ¿no? Y una conversación interesante, que gracioso, con la gobernadora que estaba en Lima, justo sacando la plata para hacer la represa que tienen que hacer en Tambo, y que, bueno, felizmente tuvo éxito su gestión, y también con el alcalde, ¿no? Y curiosos los problemas locales, ¿no? Para un limeño que vas allá, por supuesto acá que vivimos en medio de la llovizna y de la neblina espantosa, un sol esplendoroso, pero una radiación que ya te das cuenta que te quema. O sea, que sí es fuerte el tema de la radiación. La contaminación ya es obligatorio para los niños ir al colegio con sombrero, ya es obligatorio, y se ha vuelto realmente una moda, digamos, importante, usar sombrero, lo cual me parece, la verdad, muy saludable. Bien, muy saludable. Y como era antiguamente en la Sierra del Perú, y tú ves que la gente usa sombrero de paja, de lo que fuera, pero usa sombrero, ¿no es cierto? Y luego el problema número uno de la ciudad, el transporte. Porque en realidad las distancias no son lejanas, el problema es el tráfico. Y lo que el alcalde está tratando de hacer para poder solucionar ese problema. Así que muchas gracias, Arequipa. Vamos a seguir yendo a otras localidades del país donde tenemos presencia también de nuestras radios. Ojalá que pueda ser pronto, no va a ser todas las semanas, pero de cuando en cuando nos damos una vuelta por alguna de las radios de Sodomco, que para eso somos una red nacional, así que estamos contentos. Hay cosas positivas sobre Arequipa, por cierto, Rosa María. Mientras estabas allá, se daba cuenta de que el Ministerio de Economía y Finanzas había informado de que durante los primeros 8 meses de este año Arequipa fue el que más ha ejecutado gasto público. Sí. Y eso es bueno. Es el que más ha invertido. No solamente a nivel regional, sino también provincial, porque los alcaldes sí estaban contentos. El alcalde, por lo menos de la provincia de Arequipa, estaba contento, porque claro, él no tiene el presupuesto del gobierno regional, pero le habían dado más atención que en otros gobiernos, y eso le había parecido, bueno, por lo menos positivo, para solucionar el problema de ¿sabes qué era? Yo lo escuchaba y pensaba en Susana Villarán, porque estaba proponiendo un reordenamiento igualito al que se frustró en Lima. Ojalá no se frustre en Arequipa, pero igualito, ¿no es cierto? Con corredores, y claro, el mismo problema. Choferes que trabajan 12, 14, 15 horas diarias, terrible, ¿no? Claro. Y decirles, no, van a trabajar 8 horas diarias, pero necesitamos la mitad de los buses, ¿no? Buses grandes, exactamente la misma filosofía, y me pareció muy interesante. Le dije, ojalá que tenga suerte y le alcance el tiempo, y por supuesto todos especulan que quiere ser presidente regional, ¿no? Esa era la especulación, dado que no puede reelegirse en ese cargo, puede hacerse elegir en otro, ¿no? Entonces, en esa historia está. Y acá, bueno, en Lima, las cosas eran un poco distintas. Este fin de semana se anunció que por fin, lo que ya habíamos venido anunciando acá, la huelga entró en su ocaso definitivo, la huelga magisterial, y los profesores regresan hoy a clases. No es el mejor día para volver en Lima, ¿no? Porque hace un frío del demonio, pero en fin, así es el invierno limeño, húmedo y frío, pero están regresando a clase los niños, que es lo más importante, ¿no? La dirigencia magisterial va a continuar sus pleitos de representación
internamente, veremos quién gana, pero sí hay que decir algunas cosas que vale la pena sacar como lección, ¿no? ¿Balances? Algunos balances. Lo primero es que no se le puede enseñar a los niños que la falta de respeto a la ley es una lección a sacar. Y miren, aquí hay leyes, nos gusten o no nos gusten. Desde que se declara ilegal la huelga, inmediatamente hay que regresar a trabajar. Acá el señor Castillo dice que no, que se regresa 48 horas después. Eso sería su imaginación. Pero la ley dice otra cosa. La ley dice que quien no trabaja no come, pues, como San Pablo. Y acá dicen, no, yo trabajo y me pagas mis días no trabajados. O sea, no trabajo y me pagas. Entonces no hay descuentos. Tampoco hay despidos. Tampoco hay, o sea, no hay ninguna consecuencia por el daño causado al prójimo. Pero ninguna. Acá en el centro de Lima, nosotros estamos en el centro, los comerciantes han sido tremendamente perjudicados, económicamente perjudicados y sucesivamente perjudicados. Y este tipo de paralizaciones afectan su economía, y estas son personas que no son ricas, no tienen grandes negocios, tienen pequeños negocios en el centro de Lima, porque ya nadie viene a poner un negocio al centro de Lima porque va a estar paralizado la mitad del año. ¿Quién pone un negocio en el centro de Lima si sabe que va a estar cerrado la mitad del año? Entonces, los maestros no tienen ninguna responsabilidad tampoco del daño causado a terceros. No quieren recuperar. No, porque no sé qué, ya pasaron 56 días, no sé qué cosa. Van a tener que recuperar hasta enero, febrero. Y el problema es que hay lluvias en buena parte del país. Los niños no pueden arriesgar su vida, ¿no es cierto?, para recuperar lo que los profesores no les han dado. Es que eso es terrible. Y encima entonces los profesores quieren sus 2 meses de vacaciones, enero y febrero, huelga pagada y niños que no aprendieron nada este año. Porque 50 días sin ir al colegio significa, del calendario escolar, mucho tiempo. Mucho tiempo. Eso no ni con clases de recuperación. No. Todos los sábados del año y todos los domingos del año recuperas, que además tampoco es pedagógico hacer que los chicos no descansen ni un solo día. ¿No es cierto? Entonces, por lo menos los sábados van a ir. Pero de acá a diciembre, ¿cuántos sábados hay? Hay 12 sábados, 13 sábados, no hay más. Que se queden 1 hora más de clases. Hay colegios que no pueden porque tienen doble turno. Y tampoco es pedagógico, por cierto. Tampoco es pedagógico. Entonces, los colegios que tienen un solo turno sí lo pueden hacer. Ahora, hay flexibilidad para hacer planes de recuperación. Pero los planes de recuperación pues tienen que ser realistas, ¿no? Entonces, ya, que estudien hasta la primera semana. Porque no obedece a la ley, obedece al, no sé, humor del juez, a las preferencias políticas del juez, a las simpatías del juez, a los favores obtenidos por el juez, a cualquier cosa, menos a la verdad. Entonces, ese es el problema. Aquí no hay consecuencias lógicas. Bueno, para la muchacha que atropelló y mató, que no atropelló, chocó y mató, parece que las consecuencias iban a ser bien lógicas, ¿no? Claro que sí. Miren, yo no sabía, me había olvidado de la sumatoria de condenas, ¿no? Porque hay 2 chicas fallecidas. Y tú sabes que hoy en el Perú se pueden sumar las condenas. Entonces, por cada una tiene 8 años. Se puede ir 16 años presa. Ah, ¿ya se pueden acumular? Sí, claro. Eso Ahora, no lo que pasa es que, a ver, te cuento. Según la ley se pueden acumular. Ya. Los jueces nunca utilizan ese criterio. Correcto. Entonces, te ponen el máximo de una diciendo que han acumulado 2. ¿No? Pero no usan ese criterio porque no están acostumbrados a usarlo. Pero en este caso estamos hablando, ¿no es cierto?, de 2 vidas por irte de juerga, tomar licor. Entonces, de nuevo, consecuencias lógicas. Si te emborrachas, ¿no es cierto?, y manejas un carro, te puedes matar tú, que en fin, puede ser un suicida, o puedes matar a otras personas que no tienen la culpa de tu negligencia. Por lo que se convierte en un peligro para la sociedad. Exactamente, pero así de claro. Entonces, en el Perú, hasta hace muy pocos años, no tenía, como no es doloso, porque es culposo, ¿no es cierto?, no hay la intención de matar, no tenía pena efectiva de cárcel. Hasta hace muy pocos años, hasta hace, ¿qué te digo?, 10 años no había pena de cárcel. Ahora la hay. Consecuencia lógica. Si tú bebes, tú eres el conductor, atropellas a alguien, o tú mismo manejando mueres y haces morir a otras personas, tú eres el responsable, pues. O sea, ¿qué otra consecuencia lógica va a haber de eso?
Y señores y señoras también, niñas y niños, jóvenes, nunca se suba, acá hay una chica bien joven, no te subas al carro de una persona que ha bebido. Aunque haya bebido un poquito nomás, que no era el caso de esta chica, que tenía el triple de lo permitido por ley. ¿No es cierto? No te subas al carro de una persona que ha bebido. Punto. Como disciplina. Hay taxis hoy. Y el taxista normalmente que está de amanecida, lo máximo que ha tomado es un café, un emoliente, algo caliente para estar despierto. Pero se gana la vida, lo ayudas a ganarse la vida y tú llegas a tu casa sano y salvo. Entonces, usen taxis. Ya, ahora de verdad, reuniones de los jóvenes que uno ve, miras por la ventana, no hay un solo carro afuera, ni prestado del papá, nada, todos en taxi. O esperan, la otra es esperar. Yo sé que el Metropolitano abre 5:30. Bueno, pues espérate el domingo, pues a que el Metropolitano abra. Es mejor que te quedes en un sitio hasta las 5 de la mañana y amanezca, y que te vayas en el Metropolitano, a que estés deambulando a las 3 de la mañana en un carro de alguien que con las justas conoces, que de repente está zampadísimo y que te vas a matar de todas maneras antes de llegar a tu casa. No, ya no se puede. Miren, cuando yo era joven era muy común que la gente condujera, y en mi generación hubieron muchos muertos, ¿ya? Y eso nos enseñó algunas lecciones de vida. Pero ya no, pues ahora ya tienen toda la información, ya saben lo que les va a pasar. Y era una época donde las pistas no eran tan buenas como ahora, había mucho más huecos, entonces que te caías al hueco, pues era lo peor que te podía pasar, ¿no? Ya no podías avanzar, ¿no? Me dice César Casasola que solo hay una persona muerta. El viernes desmintieron que la otra persona habría muerto. Gracias a Dios. Le agradezco, señor Casasola. Yo no he estado en Lima, he estado en Arequipa. Lamentablemente las noticias allá llegaron tergiversadas y recién he llegado anoche, así que le agradezco la información que usted me pone al día. En fin, pero aún así, por lesiones graves, y las otras personas que han sobrevivido tienen lesiones graves, están hospitalizadas, también hay sanción penal y también se pueden sumar, ¿no es cierto? Entonces, no solamente es el homicidio culposo, ¿no es cierto?, por estado de ebriedad, sino también las lesiones graves culposas por estado de ebriedad. No es poca cosa las dos cosas, ¿no es cierto? Entonces, en fin, hay que hacer una pausa, pero regresamos con Gustavo Gorriti para hablar un poquito de su sentencia. Acá me pone la palabra, según la señora Letona, apócrifa, ¿ya? Apócrifa quiere decir que no es, claro, que es otra. Y hay varias cosas que decir acá sobre el tema. Les adelanto, al señor Augusto Ferrero no le toca votar en esta sentencia, que es el vocal que acaba de ser nombrado en el Tribunal Constitucional, y no le toca porque no ha estado en la vista de la causa. El señor Urbiola sí ha estado en la vista de la causa. El señor Augusto Ferrero llega hoy. Ya votaron todos y hay 5 votos. Entonces la maniobra de declararla nula para poner a Augusto Ferrero y después que la vuelvan a votar es una maniobra cochina propia de un Congreso que no sabe jugar bien con decencia, propia de un Congreso que defenestra a miembros del Tribunal Constitucional, como lo hizo el fujimorismo en el año 98 cuando no les gustó una sentencia. Como no les gustó que les dijeran que no había reelección, bueno, entonces lo votamos. Y este Congreso va por el mismo camino. Como no nos gusta, los votamos. ¿Así? Bueno, ahí se van a tener que enfrentarse a mucha gente, ¿eh? Va a ser más complicado. Vamos a la pausa y regresamos. Volvemos. Bien, Susana Villarán explicará vínculo con empresa brasileña. La exalcaldesa se presentará ante la sesión del Grupo Lava Jato desde las 9:30 hoy. Está muy bien y ella jamás ha evadido ninguna responsabilidad. A mí me hace gracia cuando unos coleguitas que se sienten vacancísimos, ¿no?, fuertes, machos, ¿no?, dicen, la van a llevar de grado, fuerza. Oigan, no la tienen que llevar ni de grado ni de fuerza. No saben ni lo que significa. De grado quiere decir por tu propia voluntad y de fuerza es contra tu voluntad. De grado o fuerza. Es como decir de agrado, o sea, ¿no? Es una expresión muy antigua que se utiliza
términos judiciales. Una vez me citaron a mí de grado fuerza, al presidente de la comisión, le dije, yo no tengo ningún problema, por la fuerza, por favor, me manda la policía y que me enmarroquen. Y voy a entrar gritando libertad de expresión, a gritos. Se pegó tal susto, me dijo, no es necesaria su presencia. Ya. No, es que quería montar un show, claro. Y le dije, yo no me presto. Pero justamente estamos con Gustavo Gorriti en la línea telefónica para hablar del tema Maiman, que él ha explorado bastante, pero antes, para recoger su comentario sobre la señora letona, que dice que la publicación de IDL Report semana de enero, más los 12 sábados, recuperarán la mitad. Miren, fácil, menos de la mitad. Entonces, lo cierto es que la efectividad de esa recuperación en cuanto a recuperar netamente las clases no se va a dar. Eso sí es algo perdido. Es algo perdido. No se recupera el tiempo. Y además los padres han tenido a sus hijos en casa con el costo que eso significa, porque fíjense, hay millones, literalmente millones de niños en el Perú que reciben caliwarma. ¿Verdad? No han recibido caliwarma durante 2 meses. Entonces, eso es un complemento, no es la alimentación completa del niño, pero es un complemento mandado por ley que no se ha podido recibir porque los niños no han ido al colegio. Entonces, hay muchos perjudicados, o sea, no es una solamente persona, los proveedores de caliwarma, los niños que no recibieron sus raciones, los programas del Ministerio de Salud que no se pudieron ejecutar porque los niños no iban al colegio, los comerciantes del centro de Lima, del centro de Arequipa, del centro de Chiclayo, del centro de Piura, del centro del Cusco, los turistas que se quedaron varados, la gente que tuvo que caminar por horas. O sea, hay mucha gente. ¿Sabes cuál es el tema aquí que a mí me preocupa mucho? Cuando no se respeta la norma, no es la norma por la norma, es la falta de respeto al prójimo. Es el otro no existe. Falta de empatía. Falta de empatía, lo que comentábamos el otro no existe. Sí. Y miento. Porque por supuesto el profesor que falleció, lamentablemente, una persona mayor, está expuesta a toda clase de enfermedades. El Seguro Social ya ha dado el resultado de la autopsia. El señor no ha muerto en una paliza, en una golpiza de la policía, ha muerto lamentablemente de una causa natural. ¿No es cierto? Y ya lo están haciendo mártir del magisterio. Entonces están utilizando a una persona para sus propios fines políticos. Entonces mientes, creas miedo, la policía mata, cuando la policía no mata. La policía lo único que tiene que hacer es contener, ¿no es cierto? Mientes sobre la ley, le mientes a los niños, le mientes a sus padres, le mientes a los maestros. Esperamos que hoy día regresen a trabajar porque ya no había forma de sostener esa huelga. Hace más de 2 semanas que se terminó la huelga. No había nada más que ofrecer, nada más que dar. O sea, a mí me encantaría tener profesores que ganen 6.000, 7.000 soles. Me encantaría. Y seguramente eso haría la carrera magisterial muy atractiva, muy competitiva, irían los mejores del país. Pero lamentablemente eso lo pagamos los contribuyentes. Y mientras los papás de los niños que van a la escuela pública no pagan impuestos, no vamos a tener una mejor educación. Si el 80% es informal, si el 80% del país es informal y no se recauda más, no podemos tener una mejor educación. La plata sale de un solo lugar, que es el bolsillo del contribuyente, y no somos muchos. Entonces, ¿cómo hacemos para cubrir salud, pensiones, gastos militares, planilla de las fuerzas policiales, fuerzas armadas y planilla del magisterio, que es la planilla más grande del Estado? Me dicen, sí, pero si le sacas a no alcanza, papito. Si le sacas a 130 congresistas, no alcanza. Ni para darles una propina a los periodistas, a los maestros. No alcanza, porque son 130 congresistas contra 300.000 maestros. ¿Qué va a alcanzar? No alcanza. Y el señor, efectivamente, Pedro Castillo ha dicho que hoy es día de duelo nacional. En parte tiene razón, porque hay que recordar a todos los que han perdido algo. Plata, tiempo, trabajo, clases. Eso es el duelo. La muerte lamentable y tristísima de una persona por causas naturales, por supuesto que genera el duelo de su familia, y con toda razón, pero no es un duelo nacional. Y que quieran usar a esa persona es una vergüenza, de verdad, porque ese es un uso de un fallecido, ¿no es cierto?
Rosa María, la huelga se ha levantado. ¿Cómo quedan algunos actores que han participado dentro de esta huelga? Bueno, hay algunos que quieren cosechar, ¿no? Ajá. Por ejemplo, Jorge del Castillo, según él salvó el Perú, ¿no? Ya. No me extraña nada, pero en fin, ¿no? Hay otros congresistas que han sido bastante más modestos, ¿no? Pero su participación fue positiva, sí, pero lamentablemente va a ser negativa a largo plazo, porque cada vez que haya un problema los van a llamar y no le corresponde al Congreso negociar nada, ni de buena voluntad, ni oficiosamente, como cuando llaman a la iglesia. Claro. No le corresponde a un sacerdote ni oficiosamente negociar nada, no deben meterse ahí. Pero bueno, ya se metieron, ya. Fuerza Popular. Fuerza Popular queda mal, Ajá. aliado del Movadef, del sector más radical del magisterio. Mal, mal. El gobierno débil, acorralado, sin respuestas, ha dejado morir esta huelga, digamos, de inanición. ¿No? No todo debe comer, entonces, claro, muere. Pero ese método hace que la huelga se extienda mucho tiempo. Claro. O sea, funciona, claro. Yo sitio una ciudad, ¿no es cierto? Le corto todos los suministros y 2 años después están todos muertos, pero me demoro 2 años. Entonces, no es Leningrado, ¿te das cuenta? Esto hay que manejarlo de otra manera. Y creo que el manejo de la cuestión, y en algunos momentos ha sido muy, muy lamentable, porque el ministro del Interior se pelea con la ministra de Educación a viva voz. O sea, yo creo que la ministra de Educación fue humillada en el Congreso. Ella debió salir de esa sesión diciendo, a mí no me maltrata esta bancada, ¿no? ¿Debería la ministra renunciar después de todo esto? ¿Presentarse al Congreso para este pedido de interpelación? Si yo fuera la ministra renunciaría de todas maneras, no sé cómo aguanta, la verdad. Pero no porque haya hecho algo realmente malo o dañino para los niños. Yo no creo que ella haya dañado a los niños. Por el desgaste. No, porque debe ser hartante estar en una situación tan espantosa, donde tienes un dirigente que te dice yo soy el dirigente, y tienes otro dirigente que te dice yo soy el dirigente. El que debería renunciar es el ministro de Trabajo, ese sí por vergüenza. Disculpe, me parece no ha hecho nada. Cuando le tocaba, la única reivindicación que quería Castillo era que lo reconocieran como líder sindical. Con el que tenía que hablar, ¿con quién era? Con el ministro de Trabajo, no con la ministra de Educación. Su problema era de registro sindical, básicamente. O sea, esta huelga ha sido por el poder. Ha sido una huelga de encontrar el camino para llegar al poder por parte de un sector del magisterio que no se siente representado por Patria Roja. Ese es todo el tema. ¿Ya? Y arrastran, por supuesto, a miles de profesores que sí quieren ganar más. ¿Quién no va a querer ganar más? Quieren ganar más, quieren que se les considere más, quieren que se les dé más tiempo para estudiar para sus evaluaciones. Todo eso está muy bien. Y yo creo que algunas reivindicaciones que han logrado me parecen positivas, ¿no? Que la evaluación no es punitiva, que la forma, pero digamos, ya se conocían. Pero Pablo Kuczynski prometió a los maestros que para el 2021 van a ganar 4.000 soles. Está prometido y lo va a cumplir. ¿Ya? Pero de eso depende que el país crezca. O sea, si el país no crece, la planilla pública sale del contribuyente. Eso hay que repetirlo todo el tiempo. No existe una cosa llamada plata del Estado. Eso no existe. Es la plata de las personas. Es la plata de los peruanos, que pagando impuestos, los empresarios y las personas naturales, hacemos este país. Entonces, todos quisiéramos tener, reitero, maestros de mucho más dinero. Tan es así que la escuela privada se ha convertido en una opción para el 50% de los niños de Lima. O sea, sin subsidio estatal, 0 subsidio. En otros países no te pueden creer. Sin subsidio estatal. Por supuesto, muchas de mala calidad, también hay que decirlo. De peor calidad que la escuela pública. Pero el 50% de los niños de la capital, la mitad de la planilla de la capital, digamos, de la matrícula de la capital, es privada. Porque los padres están dispuestos a hacer un sacrificio y pagar algo o un poco más por la educación de sus hijos. Eso debería dejar más plata para la escuela pública, ¿no es cierto? Ojalá la dejara. Pero tampoco es así, porque no hay plata suficiente para educar a todos los niños peruanos. En otros países los impuestos son muy altos, pero a cambio te dan una educación de primera, te dan
una salud de primera y tú no tienes nada de qué preocuparte. Bueno, es una cadena que hay que romper, que tiene que ver incluso con la informalidad. Claro, en el Perú los impuestos son altísimos, discúlpeme, son altísimos para el que paga, pero para el que no paga son cero, salvo el IGB que lo pagamos todos en el consumo, que es el 18% de lo que tú comes, ¿no es cierto? Pero gastas, pero el resto es terrible. Entonces, la verdad es que hay que tener que sacar lecciones de esto, pero para mí una lección clara es que los maestros de la dirigencia, no los maestros de base, tienen la impresión que están por encima de la ley. Esa ley no me gusta, no la cumplo, no me da la gana. A ver que un alumno se pare en clase y diga eso: mire, profesor, el examen que nos va a tomar, no me da la gana que me lo tome, ¿ya? Oiga, nada, no vamos a la huelga, acá nadie da examen. El profesor se vuelve loco, los chicos llaman a los padres, hay una sanción, ¿no? ¿Qué es esto? Llaman al director, medida disciplinaria, pues, ¿no? Ese examen a mí no me lo toma, no quiero. Entonces, eso no puede ser. Y eso se repite en otros temas, ¿ah? Así es. El tema del Tribunal Constitucional, la conducta del Congreso frente al Tribunal Constitucional es igualita a los del magisterio, los docentes de la cúpula, digamos, frente a la sociedad. Esa resolución del Tribunal Constitucional no me da la gana, pues, no la cumplo, no quiero. Oye, pero la ley dice, no quiero, pues no me da la gana. Vamos a pedir una acción de nulidad, no la vamos a cumplir, no queremos cumplir, esa ley no me gusta. Entonces, oye, perdón, un momentito, esa es la ley. Esa es la ley. Y al presidente de la República, quiere viajar, no viaja, pues. Que recorte su viaje, lo hace más chiquito. ¿Pero por qué más chiquito? Porque no da la gana, pues. Porque tenemos el poder, porque tenemos chancarte. Podemos chancarte, pues. Chancarte como nos dé la gana, ¿ya? Acá mandamos nosotros. Yo no sabía, me acabo de enterar de nuevo, la ley, que la Constitución había sido modificada por la bancada fujimorista y ahora la bancada fujimorista dirige las relaciones exteriores del Perú. Hasta donde yo sabía, las relaciones exteriores del Perú las dirige el presidente de la República. Así dice la Constitución del Perú. Y si el presidente necesita permiso de viaje, es porque necesita de la confianza del Congreso para esos viajes que son de manejo de las relaciones exteriores del Perú. Pero la bancada fujimorista lo está haciendo por fregar, nada más que por eso, por demostrar poder, una y otra vez. La gente se harta de los prepotentes. Hasta los maestros se hartan de los prepotentes, ¿eh? O sea, la gente se harta. Yo no sé qué piensan cosechar en el 2021 con esa actitud de prepotencia permanente frente al poder. Pero prepotencia y prepotencia y prepotencia. 8:20, vamos a la pausa. Vamos a hablar con Gustavo Gorriti, que IDL Reporteros nuevamente, adelantándose por supuesto a los hechos, ha publicado parte de la sentencia del Tribunal Constitucional y la señora Letón ha dicho que es irrita, ¿no? No sé qué, ha usado cualquier cantidad de adjetivos, ¿no? Prácticamente que no es irrita, no, que es fraudulenta, que eso que han publicado es fraude. Cada vez que alguien le dice a Gustavo Gorriti que lo que ha publicado no es verdad, es verdad. ¿Ya? Es verdad. Y por supuesto vamos a hablar de la noticia del viernes, Joseph Maiman hablando frente a la Fiscalía. Regresamos con eso. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Recuerden, tenemos un canal en Twitter, @Sodomco. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos en el aire, esto es A Pensar Más en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, que integra a Radio Santa Rosa en Lima, que en estos momentos nos tiene también en Facebook Live. Radio Santo Domingo RS de Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco y también con nuestras emisoras hermanas Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Desde Puerto Maldonado por canales internos, César González, Rosa María nos informan que los colegios están llenos de alumnos, pero no hay profesores. Es que pues el señor Pedro Castillo ha dicho, es día de duelo. Y a mí, yo maestro, tengo muchas cosas que hacer, es lunes, me quedo en mi casa, todavía me tengo que arreglar, ¿no? Entonces me quedo. Oye, a mí me provocaba quedarme en la cama hoy día. Yo le aseguro que a Abel también, a Ismael, está calientita la camita, en vez de salir a trabajar acá con la llovizna que hay en Lima, me quedaba en mi cama.
Pero ¿saben qué pasa? Que uno tiene que responder a sus obligaciones. Sí, ser responsable. Y esa es la otra cosa que a mí me sorprende, como digo siempre, pues, ¿no? Los actos tienen consecuencias lógicas. Ya en el Perú no. Las consecuencias son ilógicas. ¿No es cierto? De verdad, siempre. Como la justicia. Como la justicia. Sí, todo puede pasar. Sí. Dicho sea de paso, Nadine Heredia ha mandado una carta pública este fin de semana pidiendo equidad en el trato. Es decir, lo que está diciendo, traducción, ¿no? Es, si yo estoy presa, ¿por qué Keiko Fujimori no está presa? ¿Por qué Toledo no está preso? ¿No es cierto? ¿Y por qué Alan García no están presos? O sea, todos han recibido plata. El señor Marcelo Podorech ha dicho que todos han recibido plata para sus campañas. Si eso es delito, que ella considera que no es delito, y ya la han investigado por eso, es verdad, varias veces. Bueno, pues, si ese es el delito, ¿por qué no están todos presos? Porque el Poder Judicial, discúlpeme, ya lo sabemos todos, no funciona igual para todos los peruanos. No hay equidad. Es impredecible. Y cuando yo digo eso, la gente se ríe, pero no es gracioso. Tener una, ¿cómo se llama? Un Poder Judicial impredecible quiere decir que no se puede confiar. Es de una sentencia apócrifa. Gustavo, muy buenos días. Buenos días, Rosa María. Bueno, no sé por qué siempre que publicas algo sale alguien del Ministerio Público, esta vez la congresista fujimorista, a decir que es falso, que la sentencia que has publicado en el portal es apócrifa. ¿Qué podemos comentar a eso? Bueno, no sé si Letona lo dijo refiriéndose a lo que publicamos ayer en IL Reporteros o si se refirió al Twitter que sin ninguna publicación había sacado Gilbert Violeta hace un par de días. Sea como fuere, no tengo por costumbre considerar a los políticos fujimoristas como una fuente de autentificación de lo que hago. Sí. Lo que nosotros hemos sacado corresponde fiel y fidedignamente a 3 páginas, la portada, la última página y la resolutiva de la sentencia de 70 y tantas páginas del Tribunal Constitucional. Gustavo, ¿ustedes han tenido acceso a las 70 y tantas páginas? He obtenido las 70 y tantas páginas y puedo publicarlas si es necesario durante el día de hoy. Qué buena noticia. Esperemos que así sea, porque como dicen varios, ya te estás adelantando tanto a algunas instituciones, porque obviamente la mayoría aprofujimorista va a luchar contra esta sentencia, va a pedir su nulidad, va a utilizar a su nuevo miembro del TC para esto, porque van a tratar de invalidar Urbiola, en fin, van a desplegar una serie de estrategias. Estamos viviendo un retroceso a lo que pasó hace exactamente 20 años, con el Tribunal Constitucional, que estuvo entonces encabezado por el ilustre Manuel Aguirre Roca, y que fue el primero que se enfrentó a la dictadura fujimorista desde el punto de vista judicial, buscando parar la reelección. Ya sabemos lo que pasó. Eso originó la primera serie de protestas que 3 años después terminaron con la dictadura fujimorista. Yo veo otra vez en un momento decisivo, en algo que tiene que ver con cuestiones fundamentales de libertad de conciencia. El Tribunal Constitucional está en el centro de una pugna respecto de si vamos a hacer una democracia real o si vamos a hacer una democracia rehén a una mayoría que busca actuar sin otro criterio que el de la disciplina del voto, tal y cual es mandado por el mototaxi. Bueno, Gustavo, también queríamos hablar del tema de Maiman. Ya la Fiscalía ha filtrado la información del testimonio de Maiman, bastante, digamos, detallado, que revela además un dato que me parece importante. No solamente él ha sido testaferro en el caso de Odebrecht, sino también de Camargo Correa. Es decir, entran acá las otras empresas. Y eso me parece un dato revelador. ¿Qué sabemos de Camargo Correa hasta ahora? Lo que sabemos, se sabía ya por
una investigación, un dato que salió de Inglaterra y que llevaba varios meses en que se avanzara debidamente con él, es que hubo un depósito también dentro de las empresas que manejaban Maiman como mecanismo de lavado, en este caso, hecho por Marcos de Moura Vanderlei. Es un nombre que debe sonarle a más de uno, cuando trabajaba todavía como el principal funcionario de Camargo Correa en el Perú, en relación con aparentemente ha tenido una relación contemporánea, sin duda alguna, con Irsa Sur, con los trabajos de Irsa Sur, de los cuales Camargo Correa tenía un segmento, y el consorcio que capitaneaba Odebrecht tenía otros segmentos. Ese depósito que inicialmente se pensó que era de otra persona, resultó que era uno hecho por, de nuevo, Marcos de Moura Vanderlei, a las cuentas de Maiman, y ahora, de acuerdo con lo que ya se ha sabido de la primera parte de la colaboración eficaz de la delación de Maiman, esto también correspondía exactamente al mismo esquema de coimas en el que participó igualmente Odebrecht y su consorcio posteriormente. Queda todavía algunas cosas, no algunas, bastantes cosas por precisar en todo ese proceso, pero lo que es la información básica ya ha salido, y de acuerdo con lo que yo sé, corresponde a lo que pasó, corresponde a aquello que Maiman va a ampliar en su declaración formal. Ahora, hay una cosa que yo te he preguntado en privado y te lo puedo preguntar en público también porque me parece una cosa interesante. Mucha gente me ha preguntado ¿por qué Maiman quiere hablar? ¿Qué le hizo Toledo? ¿Cuál es su motivación para colaborar? Hay más de una motivación, me parece, pero en un posible orden de prioridades es la siguiente. Uno, como es más o menos conocido, Maiman, después de haber sido un multimillonario, un tremendo crecimiento en Israel, con inversiones sobre todo concentradas en el sector energético, tanto en el Medio Oriente como en la ex Unión Soviética, entró en quiebra, entró en bancarrota, y una de esas bancarrotas verdaderamente aparatosas. Eso se combinó con el hecho de que su salud se agravó hasta considerarse de que ya le quedaba muy poco tiempo de vida. En ese proceso, reducido, si no a la pobreza, sí al fracaso económico total, él pasó por una operación de trasplante de hígado que tuvo lugar en Francia. Y luego de haber estado a las puertas de la muerte, verdaderamente, sin ninguna exageración, inició un proceso lento de recuperación, que contra lo que esperaban muchos, entre ellos entiendo que muchos médicos, es una recuperación que ha tenido progresos constantes dentro de lo gravísimo de la situación en la que estuvo. Y en esa recuperación